Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es repitiendo errores. Que el ser humano comete errores es un hecho tan cierto que hasta los dichos humanos recogen el asunto. Por ejemplo, veamos algunos de esos dichos humanos. Primero, los hombres se equivocan con más frecuencia por ser demasiado listos que por ser demasiado buenos. Segundo, se ridiculiza a sí mismo quien está eternamente repitiendo el mismo error. Y tercero, cometer un error y no corregirlo es otro error. Por tanto, estos son algunos dichos humanos. Pero, por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios, también habla del error, atribuyéndole una de dos causas posibles. Los errores pueden surgir como consecuencia de equivocaciones cometidas involuntariamente, como nos dice Génesis 43:12 o Job 19:4, o dos, los errores pueden surgir por seguir decisiones y acciones malvadas y pecaminosas hechas de forma consciente y deliberada. Eclesiastés 7:25 y Efesios 4:14. Pero en relación con este asunto, lo peor que le puede suceder a alguien es que repita una y otra vez los mismos errores, cayendo en sus consecuencias nefastas también una y otra vez. Esto le pasaba a Saúl, y de ello nos habla en 1 Samuel 26. Veamos. Saúl repitió los mismos errores durante muchos años. Saúl convirtió su enemistad hacia David en el motivo principal de su vida. No se observa en el relato bíblico nada que indique que Saúl tuviera algún propósito en su vida, más allá de mantener encendido el fuego de su odio y de su rencor hacia David. En 1 Samuel 18:9 y 28 al 29 se dice: Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, pero viendo que Jehová estaba con David, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y además, para colmo, Saúl se rodeó de personas que apoyaban y avivaban su odio contra David. En 1 Samuel 24, 1 al 2, se nos dice que le dieron aviso diciendo: David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David. En 1 Samuel 26, 1 al 2, se nos dice que vinieron los cifeos a Saúl diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila? Saúl entonces se levantó, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Dos textos del primer libro de Samuel, separados entre sí por algún tiempo. Los dos textos nos dicen que hubo personas que apoyaron y avivaron el odio de Saúl hacia David, y que éste procedió de la misma manera en ambas ocasiones. Saúl buscó la muerte de David permanentemente, y lo hizo con temeridad, descuidando su propia vida. En En-Gadi, Saúl descuidó su retaguardia y se expuso ante David. En 1 Samuel 24:3 se nos dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl entró en una cueva
para hacer sus necesidades. Y no sabía que al fondo de la cueva estaba David. En Aquila, Saúl no puso una guardia eficaz de noche y volvió a quedar expuesto ante David. En 1 Samuel 26, 3 al 5, se nos dice que acampó Saúl en el collado de Aquila y David entendió que Saúl le seguía y envió espías y supo dónde Saúl había acampado. Y miró donde dormían Saúl y Abner, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. En ambas ocasiones, el malvado comportamiento de Saúl fue avergonzado por la conducta sabia, justa y bondadosa de David. En 1 Samuel 24, 11 y 17 se nos dice que dijo David: mira la orilla de tu manto en mi mano, y no te maté. No hay mal ni traición, ni pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida. Y dijo Saúl: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien. Y en la segunda ocasión, 1 Samuel 26, 18 y 21, dijo David: ¿por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Por tanto, dos momentos de descuido por parte de Saúl que pudo haber aprovechado David, pero no lo hizo, porque David era un hombre bueno y justo y no se vengó, sino que trató a su enemigo Saúl con bondad y misericordia. ¿Por qué Saúl repetía tantas veces sus errores? Porque era tendente a tener su propia opinión al margen de la palabra de Dios. Hay personas que gustan de tener su propia opinión en todas las cosas. En algunos asuntos esto puede ser intrascendente, pero en asuntos vitales en los que la palabra de Dios habla, es muy peligroso sostener una propia opinión contradiciendo a la palabra de Dios. En lo tocante al botín de la victoria sobre Amalek, Saúl negaba haber desobedecido a Dios. En 1 Samuel 15, 9 al 11, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor del ganado, no lo quisieron destruir. Y vino palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y en 1 Samuel 15, 18 al 20, Jehová te dijo: ve, destruye a Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Dios le está diciendo a Saúl que no hizo su voluntad, que no obedeció a su palabra, y Saúl, empeñoso, insiste ante el profeta en contradecir a Dios y al profeta, en afirmar que sí él obedeció, que sí él hizo la voluntad de Dios. Dios le dice: no lo hiciste. Y él dice: sí, hice tu voluntad. Por tanto, Saúl tenía su propia voluntad, su propia opinión, que seguía y defendía por encima de la palabra de Dios. En lo tocante al holocausto, Saúl también tenía su propia opinión y desobedeció a Dios. En 1 Samuel 15, 22 al 23, se nos dice que Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer y prestar atención es mejor, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Desechaste la palabra de Jehová. Saúl creía que lo importante era el rito, ofrecer el rito. No importaba
si se hacía con obediencia, con fe, no importaba. Para él lo fundamental era el rito. Pero la palabra de Dios nos llama a tener cuidado con el valor que damos a nuestra propia opinión. Dios nos dice que es mejor fiarse de Él que de nuestra propia opinión. En Proverbios 3, 5 al 7 se dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Por tanto, este es el consejo de Dios, que desconfiemos de nuestra propia opinión sobre las cosas. Somos humanos, somos pecadores, somos dados a equivocarnos. ¿Cómo podemos fiarnos de una forma absoluta de nosotros mismos sin pensar en que podemos estar equivocados? Saúl tenía su propia opinión que defendía por encima de la de Dios. Saúl repetía sus errores porque tenía pecados permanentes, como los celos, la ira, como la violencia. Saúl tuvo tiempo para olvidar el dicho de aquellas mujeres sobre David que decían y alababan a David sobre Saúl, pero no lo hizo. En 1 Samuel 18, 8 al 9 se nos dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Años después, Saúl seguiría odiando a David por aquel dicho. Él tenía, por tanto, una actitud constante, una conducta constante, pecaminosa, permanente, en la que el mal sentimiento dominaba y le producía repentinas explosiones de violencia. En 1 Samuel 18, 10 y 11 se nos dice que aconteció que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba. Y David tocaba, como los otros días, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 2 veces, dice el texto, que evadió David a Saúl. Por tanto, como mínimo 2 veces, Saúl le lanzó aquella lanza. Por tanto, Saúl repetía sus errores con violencia. Saúl repetía sus errores porque era tosudo y tardo para razonar y para dar su brazo a torcer y reconocer la verdad sobre las personas o sobre las cosas. Aunque en algunas ocasiones Saúl parecía entender, cuando la verdad era tan aplastante, parecía entender, como por ejemplo en 1 Samuel 24, 16 al 17 y 19, se nos dice que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Jehová te pague con bien lo hecho conmigo. En esta ocasión parece que Saúl reconoció el comportamiento justo de David. Incluso en algunas ocasiones Saúl expresaba algo que se parecía al arrepentimiento, por lo menos externamente. En 1 Samuel 26, 21 se nos dice que entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y aquí yo he tenido un comportamiento necio y he errado en gran manera. Por tanto, en algún momento parece que Saúl entendía y se arrepentía, pero no nos engañemos, por lo general Saúl no entendía nunca la verdad, porque repetía los mismos errores. Nunca se arrepentía de verdad, porque repetía los mismos errores. En 1 Samuel 27, versículo 1, dijo David: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto, me será mejor
fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más en Israel, y así escaparé de su mano. El propio David se da cuenta que no podía esperar nada de Saúl, que la actitud de Saúl era recalcitrante, era constante, que siempre estaba buscándole para matarle. Por eso en un momento decidió marcharse de Israel y vivir en la frontera con los filisteos. Saúl repetía sus errores porque era esclavo de sus malos sentimientos, que le inducían a ser rencoroso y vengativo. La venganza es como un tren de rabia y de ira que circula, que transita por el raíl de la mentira. En 1 Samuel 26, 18 al 19, se nos dice que dijo: ¿por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Saúl era esclavo de su pecado, de su rabia, de su ira. Y la venganza que tenía era algo que ardía como un fuego, que le consumía interiormente. Saúl, en su afán, buscaba legitimarse, buscaba legitimar sus acciones malvadas y que parecieran justas en su entorno, en sus cercanos, en sus soldados, en su familia. Saúl intentaba legitimar sus acciones. Para ello recurría a la calumnia y a la falsedad. Así creía él podía conseguir la aprobación de otros. Y consiguiendo la aprobación de otros, quizá también la de él mismo. 1 Samuel 24, 9. Dijo David a Saúl: porque oyes las palabras de los que dicen: David procura tu mal. Aquí encontramos como esta mentira repetida una y otra vez llegó a ser una verdad para Saúl. La mentira que se repite y repite muchas veces llega a ser verdad para quien cree la mentira. La venganza busca destruir al rival y busca destruirle con el mal, olvidando que ese mal, cual fuego, puede volverse contra el que actúa de forma vengativa, contra el que usa el fuego del mal. El que se dedica a quemar puede en algún momento quemarse a sí mismo. En 1 Samuel 26, 7 al 8, se nos dice: fueron de noche al ejército y Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. En esta ocasión, Saúl estuvo a punto de sufrir una ejecución. Lo que él buscaba hacer con David, él pudo haber sufrido una ejecución, porque estaba dormido con su lanza al lado y un general de David le pidió a David: déjame que le mate. Por tanto, Saúl repetía sus errores, aunque estos podían volverse contra él. Saúl repetía sus errores haciendo lo malo a personas que en general eran sabias y justas y no le presentaban oposición desde el mal. Los malos, Saúl, repetía sus errores con personas que tienen firme convicción sobre el bien. Los buenos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. No así los malos, que confunden el bien con el mal. Y Saúl repetía sus errores porque se aprovechaba de los buenos y justos. Sabía que estos, más allá de sus intereses personales, suelen devolver el bien por el mal. En 1 Samuel 26, 9, se nos dice que David respondió a Abisai: no le mates,
porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Qué buena, qué buena actitud, qué buen comportamiento el de David. Esto fue muchas veces así, y de esto se aprovechaba Saúl. Los malos repiten sus errores con los buenos porque saben que éstos nunca descenderán al terreno de la maldad para responderles. Saúl repetía sus errores con personas que usaban la palabra contra el odio, personas que respondían con palabra ante el odio. En 1 Samuel 24, 7 y 11 se nos dice: reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Mira la orilla de tu manto en mi mano, y no te maté. Ve que no hay mal, ni traición, ni he pecado contra ti. David con palabras reprimía el mal. Saúl repetía sus errores porque se aprovechaba de personas que respondían con misericordia ante el odio. En 1 Samuel 24, 4 y 10 se nos dice que se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y le dijo: Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. David perdonó a Saúl, actuó con misericordia. Por eso Saúl repetía sus errores, se aprovechaba de David. En 1 Samuel 26, 12 se nos dice que se llevó David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Saúl repetía sus errores con personas buenas y justas, que confiaban que Dios juzga el pecado. En 1 Samuel 26, 10 al 11 se nos dice: dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido. David confiaba en Dios, por eso no respondía a Saúl de la forma que él actuaba. Devolvía bien por mal. En definitiva, Saúl repetía sus errores porque el mal se aprovecha de que el bien no se opone al mal mediante el mal. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tema repitiendo errores. Y hemos dicho que Saúl repitió los mismos errores durante muchos años. Saúl convirtió su enemistad hacia David en el motivo de su vida. Saúl se rodeó de personas que apoyaban y avivaban su odio. Saúl buscó la muerte de David, aun a costa de obrar neciamente y de exponer su propia vida en numerosas ocasiones. Y nos preguntamos por qué Saúl repetía tantas veces sus errores. Y dijimos que Saúl repetía sus errores porque tenía su propia opinión sobre las cosas y pecados permanentes como los celos, la ira y la violencia. Saúl repetía sus errores porque era tosudo y tardo para reconocer la verdad y era esclavo de sentimientos malos que le inducían a obrar el mal. Saúl repetía errores porque es fácil hacer el mal a las personas buenas y justas. En 2 de Pedro 2, 20 al 22 dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que Dios nos ayude a entender que no debemos pecar, no debemos cometer errores, pero si los cometemos,
que Dios nos libre de repetir errores. Que Él nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos dice que no debemos pecar, que no debemos errar, que debemos arrepentirnos, que debemos aprender de nuestros pecados y errores para no volver a hacer las mismas cosas. Ayúdanos a ser humildes, mansos, para reconocer los errores, para arrepentirnos y para cambiar de vida, para hacer lo justo y lo bueno delante de ti. Ayúdanos, Señor. Te seguimos pidiendo por los enfermos, por los que están recuperando de operaciones, de enfermedades, por los que tienen que ser sometidos a operaciones en estos días, como nuestro hermano Gamaliel, ayúdale, y por los que siguen el camino de la recuperación, ayúdale, Señor, a todos hasta el final. Y gracias por tus bendiciones permanentes, unas muy grandes, Señor, ya experimentadas y recibidas por nosotros, y otras, Señor, que son tan maravillosas que no tenemos palabras para describirlas. Bendito sea, Señor, por todo ello. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.